Esto piensan los comentaristas en Gestión Solidaria. Pero Judith Lacharme no se queda atrás, es nuestra invitada de hoy. Ha dejado el mundo corporativo para crear su propia empresa, se llama Guay. traduce. Entre Guay y mi apellido siempre hay confusión cuando me presento. Muy bien. Oiga, Judith, usted daba las primeras puntadas de lo que iba a ser la charla y es el tema de mercadeo. Usted es experta en mercadeo, durante años manejó una de las entidades más importantes del sector solidario, que fue Cafán, en el tema de mercadeo, y que conoció precisamente desde adentro las necesidades de estas cooperativas. Entonces, Judith, cuéntanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos manejar correctamente este tema del mercadeo en medio de esta situación? Bueno, primero, muchas gracias otra vez por la invitación a María y Alfredo. Como les decía, o como estábamos hablando hace un momento, esta es una oportunidad bien relevante para el sector de reinventarse. O sea, las comunicaciones aquí, que yo sé que en el transcurso del sector solidario tal vez no se les ha dado la relevancia, hoy tienen un tema súper fundamental para trabajar, porque es la forma de cómo yo llego a las personas. Lo principal aquí es medir cómo está la reputación empresarial de cada entidad, porque es que la reputación es ese activo que yo tengo intangible, pero que es de bastante relevancia. O sea, si uno mira entidades, me estoy refiriendo fuera del sector solidario, por ejemplo, un tema como una Coca-Cola. Coca-Cola es una entidad de las más valiosas del mundo y en este momento su reputación puede estar superando el 40% de lo que son sus activos. O sea, la reputación empresarial es algo muy fundamental y esta es la oportunidad precisamente para el sector, uno, de reinventarse, pero dos, de poder comunicar con sus asociados. Hay algo que para mí creo que ha sido fundamental y es diferenciar la información de la comunicación. La información, pues todos informamos todo el tiempo, todas las entidades y en general estamos informando, entonces estamos diciendo cuáles son nuestros horarios, cuáles, digamos, las medidas de contención según, pues, digamos, cada entidad, las decisiones que hayan tomado, cuáles son las medidas de contención que consideran que deben tener para sus asociados, sus aliados financieros, pero en realidad la comunicación es poder yo generar canales de doble vía para los asociados, que ellos realmente sientan, esta es la oportunidad de que, sobre todo en este sector que somos precisamente solidarios, es de que sientan que hay una comunicación de doble vía, que me están escuchando, que si yo quiero preguntar algo sobre los servicios que en este momento están prestando en temas de crisis, yo lo puedo hacer. Eso creo que es parte fundamental de este proceso. Judith, hay una cosa que vemos en todo esto. Primero, entramos en pánico, todos los servicios de comunicaciones a un lado. Gran error, ¿no? Gran error. Empecemos por eso, porque hoy en día y en este momento que estamos viviendo, lo más importante son las comunicaciones. Sí. Total. Entonces, digamos, danos, digamos, esos tips que tú has tenido para cambiar esa crisis por oportunidades. Sí, bueno, yo creería que antes de pensar en esas oportunidades hay algo que para mí es fundamental, que yo creo que nos sirve de aquí en adelante. O sea, yo sé que la vida a todos después de esta crisis nos va a cambiar, no solo en lo personal, en las percepciones, sino a nivel empresarial. Nos va a cambiar completamente porque nos ha tocado aprender a hacer las cosas de forma diferente. Entonces, lo ideal es que uno prevea que para próximas oportunidades siempre tiene que tener un plan de prevención. O sea, normalmente uno lo ideal siempre escucha de planes de riesgos de crisis o tener un plan de crisis previo, pero cuando ya está la crisis ya no tuve tiempo de hacer el plan. Pero esto me enseña a mí a yo tener como una fase de prevención, una de contención, que es lo que tú dices. O sea, llegó la crisis, y además que llegó para el sector en una temporada bien compleja porque estábamos en asambleas, ¿sí? O estábamos. Entonces, llegan las asambleas, normalmente creo que no sé qué porcentaje de entidades haya hecho una asamblea virtual antes de esta crisis. Entonces, como que llega en un momento como complejo para el sector, porque entonces entidades que hacen asambleas de asociados donde van 500 asociados, por ejemplo, y les dicen,
no sé, hacia el 14, 15 ya no se puede hacer, entonces pues uno dice listo. Entonces voy a pensar en hacerla de forma diferente. Hay muchas entidades que incluso hoy todavía no saben cómo hacer su asamblea. Entonces llegan a esa crisis y esa es la fase de contención. Entonces en la fase de contención que ya la pasamos, pues tenemos que ser muy reactivos, pero de forma positiva precisamente para eso. Luego ya viene lo que estamos, que es una fase de mitigación. Entonces esta es la fase de yo reinventarme, esta es una fase de que está primero lo humano, esta es una fase donde yo muestro realmente mi filosofía solidaria, acá es donde yo me muestro tal como me quiero vender como mi entidad. Y pues ya viene la fase de una reparación o de unos ajustes de los procesos, que seguramente va a ser cuando pase esta crisis. De esta crisis podemos nosotros salir o muy bien, o podemos salir, o como uno dice, puede salir fortalecidos, que es el objetivo, o disminuidos. ¿Cómo salgo yo fortalecidos? Precisamente cuando uno está en crisis y siente que su entidad, que en este caso es su cooperativa, su fondo de empleados, está con ellos, está pensando en ellos, sabe las cosas que vienen, seguramente voy a salir fortalecida como empresa y mis atributos de identidad van a estar mejor y mi reputación empresarial va a estar más alta. ¿Por qué? Porque yo voy a tener a la cooperativa aquí adentro y es parte de lo que yo creo que es la lucha que ha venido haciendo el sector, de estar vendiendo permanentemente o dándoles a conocer a la gente los principios y valores cooperativos que yo creo que muchos asociados en realidad no lo saben, pero esta es la oportunidad de yo hacerle fuerza a esos principios, de decirles, pero entonces tenemos que salir fortalecidos de acá. Sí, totalmente. En estos tips que fue antesitos de que empezáramos, yo pensaba en las cosas principales. Entonces, por ejemplo, yo hablaba de que primero lo humano, que es fundamental en el sector, tener claros mis atributos, cómo quiero que me vean en esta crisis, como una empresa innovadora. Entonces, por ejemplo, las asambleas, yo creo que las asambleas que ya sean virtuales, los que han logrado hacerla, pues se han dado cuenta que incluso asambleas que podían durar 8 o 10 horas, en realidad en el tema virtual pueden ser más rápidas, más efectivas. Entonces, eso es esa parte. Lo que les decía hace un rato de comunicar más que informar, o sea, que haya una comunicación de doble vía. El tema gremial aquí es fundamental también, porque el gremio es el líder de opinión que sale a hablar de mi sector. Entonces, por eso es que hay que uno también basarse en fuentes oficiales, porque ahí hablaba de las redes sociales y de las fake news. ¿Por qué? Porque pues hoy con el tema de redes sociales uno puede terminar viendo información que tal vez no es verídica, ¿sí? Y esto se presta, si yo no estoy como muy atento a las fuentes oficiales, a que, por ejemplo, yo como entidad comparto una información que no debo de compartir. Entonces, sí, eso es como fundamental, uno apoyarse mucho en los gremios. Y pues esta es una crisis de oportunidad, una oportunidad de reinventarnos y de que viene, pues empezar a pensar cómo me reinvento en mis procesos, en las comunicaciones, realmente a darme cuenta que esto de la digitalización es muy positivo para todos. Claro, Judith, yo soy como los bailadores de merengue. Tengo 3 pasitos, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un, y ya, nomás. O sea, yo estaba entre Facebook, la página web de la revista y a veces entraba a Twitter, pero entonces ahora tengo Instagram, tengo Pinterest, tengo YouTube. La ganadora es Zoom, yo creo. Entonces, ahora todo el mundo habla de Zoom, todo el mundo es experto en Zoom. ¿Dónde están los asociados? Si yo soy el gerente de una cooperativa, ¿dónde tengo que poner el mayor esfuerzo? ¿Dónde están mis asociados en este momento? Pues es que tus asociados están, pues es que cada entidad es diferente, ¿no? Precisamente eso habla de los atributos. Y cada entidad, seguramente hay asociados hay entidades donde sus asociados son millennials en gran porcentaje y seguramente van a estar muy abiertos a esta tecnología. Los que no, seguramente tengo que pensar en cómo los empiezo a digitalizar. El tema de este tipo de cosas que estamos haciendo hoy y que ustedes se dan cuenta que uno entra a Instagram y encuentra cursos gratuitos de cantidad de cosas, o sea, uno tanto que ya no sabe qué más aprender. Entonces, por ejemplo, personas mayores que empiezan a adaptarse, mis papás, por ejemplo, tienen 70 años aproximadamente y ellos han venido empezando a adaptarse a esta conciencia digital. Pero ¿en dónde está mi asociado? Eso es lo que yo creo que debe reflexionar cada entidad. ¿Cómo es mi asociado?
¿Cómo le llego? Esta es mi oportunidad para yo saber y que ellos sientan que yo estoy con ellos. Porque es que Claro. esa es la diferencia de nuestro sector. Y aunque yo no trabajo en el sector, pero para el sector, pero llevo vinculada como 15 años con este sector, esta es la diferencia, que nosotros estamos para ellos. O sea, es que no es lo mismo yo tener mi plata en un banco que tenerla en mi cooperativa o en mi fondo, porque aquí sí están pensando en mí. Entonces, creo que el llamado para las entidades es que esta es precisamente la oportunidad para yo fortalecer mi esencia solidaria y mostrarme con todos esos beneficios que tengo para la gente. Esta es la oportunidad. Y desde comunicaciones es fundamental, porque las comunicaciones o sea, es cómo yo llego. Claro, total. Esto, las comunicaciones es como un llamado a las cooperativas, al sector solidario, a los fondos, a los mutuales, para que se den cuenta de la importancia. Ahí está María Emilia. Es clave. Y lo otro, señor. No, que se quedó congelada la señal, entonces ahí está. Bueno, se me fue ahora lo que iba a decir. Y las redes y todo lo que podamos hacer dentro de todas estas comunicaciones es importantísimo, porque en este momento, ¿qué necesitan nuestros asociados? Confianza, tranquilidad. Eso es clave. ¿Y quién se lo puede dar? Las comunicaciones de cada empresa. Sí, es total. básicamente. Hablaba don Ramón Heredia Jerez del tema de la aglomeración en oficinas, que mucha gente está aprendiendo a utilizar los productos, y algunas cooperativas han lanzado nuevos productos. Si yo soy una cooperativa y acabo de sacar por ejemplo, un rotativo para sobrevivir en medio del confinamiento y solo para mercado, ¿yo dónde debería poner la publicidad en este momento? ¿Qué debo hacer? No, pues primero mirar en mis canales digitales cómo están, ¿no? Es que esto es de fondo también. Si yo tengo la crisis ya, pues con la información que tenga de mis asociados, generalmente pues yo voy a tener que su número de celular, pues es por lo menos lo mínimo. Entonces pensar en estrategias de mensajes de texto. Nosotros en la agencia estuvimos haciendo una estrategia de mensajes de texto y nos dimos cuenta que muchas entidades aún no tienen ese canal. Y ese canal, digamos que hace unos 5 años tenía una apertura mucho más alta que hoy, pero sin embargo hoy tiene una apertura más importante que un mailing, por ejemplo. Pero es que, como te decía, esta es la oportunidad de yo revisar cómo está mi página web, ¿sí? Por ejemplo, hay páginas web de entidades que no se actualizan hace mucho tiempo, ¿sí? O que seguramente están todavía con esa tecnología de Flash, que eso ya no digamos que no funciona, y que si yo estoy en Google ya me la tiene, hasta incluso me la puede censurar. Entonces, esta es la oportunidad de yo coger y evaluar hasta mis canales, porque es que la crisis va a acabar, ¿sí? Claro. Ven que le hago la cuña croniar. Pero que viene hacia adelante. ¿Y salgo fortalecida o salgo? Sí, la idea es salir fortalecidos. No, tranquila, Judith, siga, por favor. Y ahorita le doy la cuña a Croniarte. Licey Alférez, esto lo habíamos tratado hace algunos días como una cosa anecdótica, porque conocemos a Javier Polanía y a Licey Alférez, que durante años han trabajado inclusive en Legis como diseñadores, y después se metieron al tema de la tecnología. Y nos hemos dado a la tarea de buscar empresas cooperativas y tienen telarañas en la página web. ¿Qué le puede pedir ese gerente a un asociado para que descargue una app a un teléfono? Y podríamos estar hablando en términos muy complejos para muchas de las personas que nos escuchan. Entonces, ¿cómo lograr llevar a esa persona que es análoga al tema digital? Sí, la crisis lo obligó, yo creo. El que estaba cerrado a cambiar su página porque sentía, yo ya tengo página y la página me vale mucha plata. Eso es también una percepción a veces errónea de pensar que la página o hacer una página web es muy costoso. No, porque es que la página web es mi oficina virtual. Y si en este momento mis asociados no pueden ir a mi oficina, ¿a dónde pueden ir? Pues a mi oficina virtual. Y si mi oficina virtual está antigua, desactualizada, pues esto es parte de decir, no, otra crisis viene y yo ya tengo que tener mi casa súper linda, ¿sí? Entonces tengo que empezar a
a pensar más. Yo creo que esto a las entidades que venían con un pensamiento que en comunicaciones era la cartelera, el flyer, por ejemplo, en los fondos de empleados pasa mucho por lo que el público es muy cerrado, ¿sí? Entonces yo digo, no, mis asociados, yo voy aquí mi oficina queda dentro de la empresa, entonces yo voy y les reparto los volanticos o las cosas, y resulta que esto me da la apertura de que no es solo eso es comunicaciones, sino que aparte hay muchísimas cosas. Esta aplicación en la que estamos hoy, por ejemplo, o sea, ¿por qué en las entidades no pensar en ir más allá, en hacer los tips, en hacer este tipo de transmisiones que yo ya veo que muchas entidades lo están haciendo? Y la gente lo agradece muchísimo. Entonces yo creo que la pregunta va a que los que no lo han pensado, hoy ya creo que lo están pensando. O sea, ya se están dando cuenta de que debo actualizar mi casa web, debo actualizar mis canales de comunicación, pensar en las redes sociales. Aquí sí la recomendación es que si yo decido abrir una red social, por favor, gestionarla, ¿sí? Porque a veces de pronto la red social por abrirla no va a estar sola, sino si voy a tener mi red social y no la voy a actualizar en 4 meses, pues no va a pasar mucho. No va a pasar mucho. Es preferible tener una sola red social. Tampoco es que aquí nos salgamos a, no, ahora yo voy hasta TikTok y voy a tener Pinterest y voy a tener Facebook y voy a tener, no. Es preferible tener una sola, actualizada, con información de interés para mis asociados, que tenerlas todas. Pero sí, creo que los que no habían pensado en renovarse de esos canales digitales, hoy ya lo tienen clarísimo. Bueno, y lo otro que yo digo que aprovechando que estamos con Judith, que maneja comunicaciones, que realiza páginas, diseña páginas web, bueno, haces una cantidad, todo el tema de publicidad, de redes, pero se me hace que es clave que las cooperativas inviertan plata en comunicaciones y mercadeo. Sí. Esto es clave, o sea, esto no es de no tenemos, no se trata de eso, es de que esto es lo que le va a mover su empresa. Entonces, sí, claro, la invitación es que, y lo que tú dices, yo sé que lo dices es porque así generalmente pasa en el sector, ¿sí? Los que estamos acá, yo llevo 15 años en el sector solidario, de los cuales no sé, 10 fueron del lado de las cooperativas, o sea, trabajaba en entidades del sector, y 6 asesorando entidades del sector, que ha sido una labor muy bonita porque hemos tenido oportunidad de atender fondos de empleados de 200 asociados hasta entidades de 20,000 asociados. Y es eso, o sea, en realidad es ver la oportunidad. Es ver la oportunidad. Una última pregunta, Judith, porque esta me tiene atorado desde hace días. No le pude contestar bien a la gerente de una entidad que nos contactó. Y es la dictadura de los números. La gente se deslumbra porque X o Y persona tiene 20,000, 50,000, 200,000 seguidores. Sí. Pero la tasa de retorno es 5, 6 personas. Hay que explicar un poco que no hay que dejarse deslumbrar tanto por los números. Sí, no, totales. Sí, porque incluso hoy ustedes buscan, y es de verdad, ayer un cliente me dijo, no, es que en el Ricaute están como unas empresas diciendo que venden las cuentas con seguidores. Sí, eso ya existe, donde yo, incluso a veces hay páginas donde yo intercambio seguidores, pero es que, ¿qué prefieres tú? ¿Tener 1,000,000 de seguidores y de ese 1,000,000 de seguidores solo 3 están interesados en lo que tú haces? ¿O 3 en realidad ven tus contenidos? No, yo prefiero tener 5 de los cuales 3 me vean. Pero eso, ¿cómo se logra? O sea, eso se logra es generando contenidos de calidad. Yo creo que cuando uno entra en este tema de redes sociales, yo creo que el 20% de mis contenidos a lo máximo debe ser para promocionarme yo diciendo, estos son mis servicios, este es mi crédito, ¿sí? Porque hablar bien de uno es muy fácil, ¿sí? Yo creo que ese 20% nomás está bien para yo contarlo con mis beneficios, pero el resto es contenido de calidad, eso es lo que genera realmente un retorno, ¿sí? Eso es lo que genera que las personas de verdad sean seguidores de calidad para mí. Además que si a mí me siguen las personas que yo necesito que me sigan,
pues claramente va a ser más rápido el mensaje. Hay otra cosa que siempre yo le digo a las entidades del sector o en general a todos los clientes es, si yo empiezo a abrir una red social hoy, el resultado no va a ser hoy, el resultado no va a ser en una semana, el resultado no va a ser en un mes, ¿sí? Y seguramente no en 2 ni en 3, o sea, esto es un trabajo constante. Es ir construyendo comunidad, es que creo que es eso, es que tenemos que construir es comunidad, y así como somos las entidades, que lo bonito de esas entidades es que son como familias, ¿no? Además que no nos pisamos las mangueras, cada entidad tiene como seguramente algunas comparten o pueden llegar a compartir sus asociados, pero como que cada una puede ser un mundo, ¿sí? Y puedo generar mi comunidad, y además, si yo fuera una empresa del sector real y supiera que tengo la información de todos mis clientes, los tengo acá, sé dónde están, si yo empiezo a hacer estrategias realmente segmentadas para ellos, para los canales digitales, qué chévere que yo los pueda tener a ellos. O sea, creo que es una invitación a eso, pero sí es ser constante. Y lo que dice María Emilia viene amarrado a esto, hay que invertirle al tema, porque yo tampoco puedo pretender que la persona que, digamos, en una entidad que me apoya en el tema de crédito, bueno, no sé si pase o me haga actividades, pero también tenga que estar gestionando redes sociales, pues no le va a quedar tiempo porque las redes sociales requieren tiempo. Estar ahí sentado. Aquí es pensar en invertir en eso, si va a ser con un externo o con una entidad, por ejemplo, como con lo que yo hago con las entidades, o si van a buscar dentro del presupuesto asignar un perfil o un cargo para eso, pues bien, pero sí lo que dice María Emilia es eso, es que el presupuesto hay que hacerlo. Y el presupuesto no es solo en la impresión de los volantes, sino es en todo lo que viene, en la estrategia de comunicaciones, porque es que esto no es solo táctico, esto es con estrategia de fondo. Judith, la última pregunta, la última. Jorge Aguilera, que es experto en comunicaciones y quien nos había dado un brochazo de este tema, nos decía que está de moda el Sobrinity Manager. O sea, el gerente dice, ay, ahí está mi sobrino, está estudiando comunicación social, póngalo ahí. Sabe prender el computador y hace unos muñequitos bonitos. Sí, exacto. Liquídelo, sáquelo de ahí. Sí, eso nos pasa mucho a este gremio, y yo creo que yo soy publicista, ¿sí? Pero eso nos pasa mucho, ya hay muchos memes en el sector de los publicistas que dice como, usted que sabe hacer dibujitos, hágame la invitación de tal cosa. En realidad esto es mucho más que hacer dibujitos, o sea, lo que pasa es que como las redes sociales ya están tan cercanas a todo el mundo, ¿sí? Porque ya todos mi mamá que tiene 70 años las tiene, mis tías, ¿sí? Entonces como que yo al sentirla cercana siento que es fácil, ¿sí? Y siento que yo me siento y escribo así como redacto mis estados, pero en realidad es mucho más, o sea, es que viene lo mismo. Esto tiene que venir con una estrategia, y a veces lo que pasa es que la palabra estrategia, o no sé si les pasa, o cuando uno estaba estudiando en la universidad, o le dicen haga una estrategia y plantee unos objetivos, y qué sueño, ¿sí? Pero es que eso tengo que hacerlo para que realmente mi comunicación cumpla lo que quiero, ¿sí? Entonces están los canales. Afortunadamente hoy yo hasta les digo a las entidades que de pronto quieren hacerlo solos, sí, háganlo, pero entonces afortunadamente hoy en YouTube en miles de partes encuentro cómo autocapacitarme en este tema de marketing digital, ¿sí? O sea, por lo menos es tener unos indicios para hacerlo, ¿sí? Para tratar de que funcione, porque yo sé que mañana no es que se acabe la crisis y ya mañana todas las entidades le van a asignar al tema de comunicaciones un presupuesto alto, seguramente no, ¿sí? Pero por lo menos que haya conciencia de que hay que hacerlo. Despida a Judith, sí. María Emilia, ¿usted qué puede pronunciar correctamente el apellido de Judith? Judith Lachani. Y el nombre completo de la gente. Guay. Oiga, Guay. Yo le escribo aquí. Guay Credit Solution. Muy bien, lo hicimos bien. Oiga, la volvemos a tener aquí con unos tipsitos. Sí, cuando quieras, yo invitada, yo los sigo a ustedes, entonces muchas gracias por la invitación. Alfredo, hace días no nos veíamos, nos conocimos hace ya bastante tiempo, desde que yo estaba en Copcafam,
A María Emilia también, muchas gracias por la invitación. Esto creo que así en este momento nos estén, no sé, 15 personas, 20 personas, pero este mensaje es replicarlo y que llegue. Y que de las crisis uno tiene que salir fortalecido. Y no lo hablo solo desde comunicación, lo hablo de todos los aspectos. Yo creo que aquí como personas, nosotros como seres humanos, de esta crisis tenemos que salir muy fortalecidos. Muy bien. Por lo difícil, lo complicado que ha sido, ¿no? Pero sí. Nos cayó gorda Judith, hincha de Millonarios, experta en mercadeo, ¿no? Y ha estado dándonos tips. Muchas gracias, Judith. Un saludo a las niñas, las vimos allá atrás. Son dos, ¿no? Dos niñas. No, esta es mi habitación. Ajá, aquí. Esto piensan los comentaristas en Gestión Solidaria.